Cordial saludo. Hoy voy a sustentar un análisis de riesgo del curso Administración y Gestión de Riesgo. Aquí. En esta oportunidad se mira un cuadro a continuación. Entonces aquí en la tabla es fundamental para comprender el marco conceptual del análisis. Incluye un objeto que establece con el propósito del análisis es proporcionar una herramienta estructurada y verificada para identificar activos, determinar su valor, reconocer amenazas, de detectar vulnerabilidades, calcular el riesgo y proponer controles. Este objetivo demuestra que en análisis preventivo y correctivo y estratégico, su alcance es el estudio que aplica todos los activos incluidos dentro del marco de seguridad de la información, abarcando sistemas operativos, plataformas y bases de datos de documentos y controles administrativos. El marco del trabajo, la tabla indica que la evaluación se hace bajo de la ISO, Gestión de Riesgo, Controles, Margarín 2013, metodología robusta del análisis técnico y organizacional por las tablas. Criterio de aceptación del riesgo. El apetito del riesgo queda completamente definitivo por depreciaciones y bajos se aceptan. Riesgos moderados se acepta con justificación. Apreciables, vigilancia estricta. Importantes o críticos se debe tratar obligatoriamente. En la metodología sobre la materia de inventarios, clasificación y riesgo de activos de información. Entonces aquí miramos una de las tablas de probabilidad de riesgo, que es la probabilidad de alta que fue detectada en activos como servidor Linux y Oracle, debido a una vulnerabilidad conocida y configuraciones inseguras. En este cuadro sobre el impacto del riesgo del grado de afectación se materializa un incidente y el impacto representa daños severos de la operación, disponibilidad, integridad y reputación. Sus activos son 5. Donde manejan datos sensibles de los clientes, procesos estratégicos, componentes necesarios para continuar operativa. Entonces aquí podemos ver en esta tabla esta posición varios activos con rango de riesgo alto. En esta matriz dimensional cruzada probabilidad y impacto para generar niveles de riesgo. De esta matriz se obtiene la ponderación de base de riesgo neto. De esta matriz se obtiene una combinación de impacto alto con probabilidad de alto derivada un riesgo crítico. Entonces aquí podemos ver en la imagen. Se detectan activos con criticidad entre 19 y 25 categorías máximo ante que le controle. Entre los procesos que miramos en esta tabla de relacionada en análisis de riesgos incluyen 10 procesos claves que son el talento humano, infraestructura, operaciones, seguridad, incidentes, documentos y calidad. En el análisis se afectaron de cualquier efecto. Aquí impacta directamente la operación y transversal del negocio. Responsabilidades. En este cuadro se describen los roles y permisos y responsabilidades. El personal con privilegios elevados, director de técnicos, recursos humanos, abusos de privilegio, errores de configuraciones, accesos indebidos. El factor humano es un factor
importante del riesgo, potenciada la necesidad de controlar auditoría y política de acceso. En esta tabla se identifica sobre la matriz de el levantamiento de información de activos según la metodología Marguerite y norma ISO. Uno de los hallazgos ampliados sobre esta tabla, los activos con mayor impacto fueron Oracle, base de datos de notas y servidor de Linux. Los activos digitales representan el 90% de inventario. La mayoría de los activos están ubicados en medios electrónicos. El nivel de dependencia tecnológica es alto. La pérdida de alteraciones de cualquiera de estos activos afectan múltiples procesos adicionales. Además, en la tabla anterior se obtienen estas gráficas, que es la distribución por tipo, que muestra el software es la mayoría y el hardware y datos son los secundarios. La organización es altamente digital, lo cual eleva un riesgo técnico y de continuidad. En la gráfica dimensiones y seguridad muestra la confidencialidad, integridad y trazabilidad y autenticidad y la disponibilidad. En esta gráfica muestra el impacto del tipo de activo, donde muestra los activos que generan impacto ante el incidente. Los activos consideran como el cerebro, el negocio o base de datos del servicio que tienen impacto severo. En esta gráfica, donde la evaluación del riesgo se calcula los valores de la tabla 8, donde la miramos anteriormente. Se identifican varios activos cruzados las fronteras de riesgos moderados hacia críticos. En la valoración de la matriz de la evaluación de información de activos según el método Marguerite y norma ISO, las amenazas reales como vulnerabilidades sin parche, programa maligno, configuraciones inseguras, acceso indebido, abuso de privilegio, falta de cifrado, errores de usuario, exposición de credenciales. Los impactos concretos de observación son riesgo de robo de información, manipulación de riesgos comerciales, pérdida de datos académicos, filtración masiva de información. La combinación de amenazas y vulnerables revelan escenarios de alto riesgo transversal. Entonces aquí también muestran una tabla sobre las amenazas y vulnerabilidades y riesgos. Entonces aquí pueden ver. En la evaluación, en la tabla compara riesgos netos, residuales y probabilidad, controles aplicados y criticidad. Los hallazgos ampliados activos con riesgos inaceptables críticos están los servidores Linux, es un riesgo de 60, Oracle el riesgo 76, bases de datos de notas es un riesgo de 57. Interpretación. Los activos representan un eje de negocio, representan una vulnerabilidad explotables. Su riesgo residual y sigue siendo un alto de los controles no se refuerza. También obtenimos en la tabla anterior sobre estas gráficas, que es el riesgo neto por activo. Se observa un Oracle y base de datos de notas sobrepasan cualquier nivel permitido por la CGIC.
Otra gráfica representa residuo por activo. Aunque el riesgo disminuye, algunos activos permanecen en categorías apreciables y importantes. Otra gráfica comparativa es el riesgo neto versus residual. Las reducciones visibles no suficientes para cumplir totalmente. En el mapa de calor donde observamos aquí, tiene 3 activos, caen en la zona roja, inaceptable, confirmando la necesidad de tratamientos inmediatos. En el tratamiento se observa esta imagen. Entonces aquí incluye acciones técnicas, gestión de contraseña, segmentaciones de redes, WAP actualizado, cifrado de extremo a extremos, pruebas de seguridad, seguridad en la nube, acciones organizacionales, gestión de identidad, política de seguridad y formación continua. El fortalecimiento de control debe centrarse en servidores de base de datos y sistemas de documentos. Aquí muestran un resumen del ejecutivo. Entonces aquí muestran una imagen de su gráfica, donde permiten observar una concentración significativa a nivel moderado, un porcentaje menor y inaceptable, una fracción pequeña pero crítica e inaceptable. Una distribución confirma que las organizaciones aceptan ciertos niveles de riesgos operativos en los riesgos inaceptables, superan el umbral permitiendo la política de seguridad, extendiéndose acciones inmediatas de mitigación. En la gráfica de catalogación de activos, donde se muestra la visualización de la circulación, demuestra que el sobre domina un inventario de 67% de los activos. Los datos representan un 22%. El hardware representa el 11%. Este patrón confirma que la infraestructura altamente dirigida y de cualquier afectación en software o datos dentro de un impacto directo de la continuidad del negocio y la integridad de la información. Con base en el panel visual, en la tabla anterior hay un 62 evaluaciones se clasifica con inaceptable, 46 evaluaciones corresponde a un riesgo moderado, un 3 evaluaciones con nivel de inaceptable. El porcentaje domina un riesgo entre aceptable y moderado, indica que la organización cuenta con motores funcionales, pero la mayoría de los 3 inaceptables confirman en áreas de crítica que requieren atención inmediata, alineación del apetito de riesgo definitivo por la CGI. En el apetito de riesgo y zona de administración muestra una tabla, como la podemos ver. El mapa de calor refleja lo siguiente: la zona roja mayor de catastrófico contiene los riesgos más críticos que requieren tratamiento. La zona amarilla moderado albergan un volumen importante de riesgo y debe ser controlada para evitar su escalamiento. En la zona verde representa un riesgo bajo impacto y probabilidad, manejan aceptables dentro del mismo. El análisis de la gráfica muestra que el riesgo de las ubicaciones en la alta mayor catastrófico extiende los límites permitiendo y deben ser priorizados en el plan de tratamiento. En el panel visual, en un entorno tecnológico amplio, domina un software activo digital, a lo cual elevan una exposición de amenazas informáticas, aunque la mayoría de la
de la elevación se encuentran entre un riesgo inaceptable y moderado. La presencia de tres riesgos inaceptables combinado con una fuerte dependencia electrónica y subraya la necesidad de reforzar control y seguridad, prioridad a activos críticos, alinear el plan de tratamiento de partir del riesgo e incrementar medidas preventivas y correctivas que garantizan la continuidad y operativa. Con base en la información visual se confirma con la organización, requieren acciones inmediatas sobre los activos ubicados en la zona roja, garantizando el cumplimiento y la mejora de la postura de ciberseguridad. Cumplimiento y normas ISO. Etapa de evaluación. Entonces aquí miramos una tabla isográfica donde muestra el análisis gráfico. Muestra no solo que han implementado un 10 al 93 controles requiriendo, es decir, un 10,8% de cumplimiento, lo cual evidencia una necesidad urgente de fortalecimiento. La gráfica radar de la ilustración confirma la mayoría vacíos se encuentran en controles organizacionales, tecnológicos, físicos y profesional, que en la organización es un déficit de 34, en la tecnológico es un déficit de 28 y físico es un 13 y personal un déficit 8. Entonces aquí además hay una gráfica sobre el tipo de control. Esto significa que la organización solo utiliza controles primitivos sin importar medidas correctivas que permiten y responden a incidentes. Controles contienen impactos. El gráfico de barras evidencia una dependencia total de controles preventivos, lo cual limita la capacidad de la reducción frente a incidentes. Aumento del riesgo residual debido a la madurez y incumplimiento de los requerimientos referentes a planes de respuestas y recuperación. El análisis revela que la organización representa un nivel de cumplimiento muy bajo, representa los controles requeridos, alcanzando únicamente el 10% exigido de la creencia de controles organizacionales y tecnológicos y físicos. Representan un riesgo significativo y evidencia una brecha amplia frente a las mejores prácticas internacionales. En el plan de tratamiento, donde se muestra la línea del gráfico, muestra una diferencia muy amplia entre lo implementado y lo requerido en la norma y metodología. La mayoría de los déficits están en controles organizacionales, tecnológicos y físicos. Esto confirma que aunque se han definido 10 controles a implementar como prioridad inmediata, todavía existe un camino amplio para garantizar 93 controles exigidos por cumplimiento de los marcos normativos. En la ilustración, en el plan de tratamiento, muestra que la organización priorizado la intervención de 12 riesgos alineados, los controles a implementar con la mayoría y las obligaciones legales y conceptuales vigentes. Sin embargo, el contraste entre los 10 controles definitivos y el 93 controles objetivos, eficiencia en una fecha significativa que debe ser abordada de una forma progresiva para alcanzar madurez deseada. El fortalecimiento debe enfocarse especialmente en controles organizacionales, tecnológicos, físicos y documentos de cumplimiento legal. El plan presentado contribuye
un punto de partida sólido y mitigar los riesgos más críticos, pero su éxito dependerá de una implementación estructura y continua supervisada. Conclusión: el análisis del riesgo realizado en la organización permite comprender con mayor claridad el estado real de la información y el nivel de exposición frente a amenazas técnicas y humanas organizacionales dentro de la revisión detallada del inventario activo, la identificación de las vulnerabilidades y la valoración de riesgos, mostrando que la empresa depende profundamente del riesgo digitales, principalmente software de datos, lo que incrementa la necesidad de controles sólidos de una gestión y estructura de la seguridad. Unos resultados más relevantes fueron la identificación de 3 activos ubicados en el nivel de inaceptable, las cuales requieren intervenciones inmediatas para evitar afectaciones graves para la continuidad de los negocios y están activos directamente relacionados a los procesos más sensibles de las instituciones, como la gestión de los clientes, la administración de la base de datos y el funcionamiento de los servicios. El estudio también evidencia que aunque muchos riesgos se encuentran a niveles aceptables y moderados, la organización aún representa brechas importantes en el cumplimiento de la norma ISO. Adicionalmente, se evidencia que la mayoría de las vulnerabilidades están relacionadas en prácticas técnicas como configuraciones inseguras, falta de actualización, controles de acceso insuficientes y respaldo no verificado, así como el factor humano, especialmente en privilegios elevados y manejan credenciales. Finalmente, el plan de tratamiento elaborado proporciona una ruta de acción concreta para elaborar los riesgos y más crítica y abarcar hacia un entorno más seguro. Sin embargo, su eficacia depende de una implementación disciplinada, el seguimiento continuo y el compromiso institucional para la seguridad.